Perfecto. Listo, profe, ya iniciamos, ya está rodando para grabar. Tienes la palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias, profe Ana Milena, y en especial a quienes hoy nos acompañan, a los estudiantes pues, del curso que en medio de pues, el desarrollo de este periodo académico han tomado la determinación, han tomado también la iniciativa de compartir en este espacio para ir pues trabajando alrededor de una tarea del curso que en este momento pues está en desarrollo. Evidentemente, lo que vamos a hacer el día de hoy se enmarca pues dentro de eso que viene marchando y que tiene, digámoslo, por cúspide una necesidad muy particular y es darle elementos a ustedes, sobre todo procedimentales y prácticos, sobre cómo hacer en especial, pues con el fin de facilitar la comprensión pues, de la lectura de un artículo de opinión que es, por decirlo de algún modo, el corazón de la tarea que hoy por hoy se está desarrollando. No obstante, y como lo solemos hacer, vamos a hacer una actividad previa. Voy a compartir el link de un recurso al cual ustedes podrán acudir en perspectiva de resolver la siguiente situación. Hay unas palabras faltantes en este texto que en este momento espero que todos estén visualizando. En el recurso que acabo de compartir en el link, también se van a encontrar con ese texto, así como con unas opciones de respuesta que van a permitir o que les van a permitir identificar las palabras que hacen falta. La idea es que en el menor tiempo posible ustedes puedan revisar la información que comparto a través del link para que procedamos a hacer el correspondiente diligenciamiento de esta actividad previa. Para quienes lo están visualizando en este momento, tenemos una narración corta a la cual le hacen falta pues unas palabras que son muy importantes para poder acceder pues al sentido que nos plantea esta narración. Si alguien ya ha avanzado en el ejercicio, nos podría indicar cuál podría ser la primera palabra que podría constituir pues parte de nuestro relato corto. Sería ciento. Hace más de 30 años. Hace más de 30 unos, años. sí, 30 años. Hace unos 30 años. Unos 30 años, sí. Bueno, ahí se inclinan por el unos. Bueno, la segunda palabra, ¿cuál sería? Maravillas. No sé. ¿Quién se atreve a postular algo o a escribir algo en el chat? Maravillas. Bueno, maravillas, unos, maravillas. La tercera palabra, ¿cuál sería? En un mundo para descubrir. No. Un mundo para descubrir. El mundo En al un revés. espejo. D. Bueno, por ahí dijeron un espejo o de. La palabra que sigue, ¿cuál sería? De ningún espejo. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría de... Meterse las fuerzas dentro de las No sé. Por allá dijeron, se escuchó muy suavemente, pero dijeron atravesar. Bueno, miremos a ver si cuadra o no ahí. Y la que sigue, le bastaría asomarse a... La ventana. Bueno, ventana, ahí dijeron varios. ¿Y las dos últimas cuáles serían? Al fin del... Milenio. Al fin del milenio, el mundo está a la vista. Bueno, dijeron al fin del milenio, el mundo
al revés está a la vista. Bueno, antes de ir como tal a las palabras, esos conceptos claves que hacían falta, ¿a qué historia los remontan? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Alicia a través del espejo. Uy, ahí dijeron dos versiones de Alicia interesantes. En el caso de Marcela, que manifestó que la remontaba a Alicia en el País de las Maravillas, ¿por qué? Porque, bueno, de acuerdo a Alicia el País de las Maravillas, se remonta a un mundo como fantástico, ¿no? Como que todo está al revés. Y quien manifestó la idea de Alicia a través del espejo, ¿por qué dijo eso? Bueno, es la continuación de la primera película. Se llama así, Alicia a través del espejo. Y el texto nos hace referencia a un mundo al revés. Entonces lo tomó como referencia a la segunda película. Perfecto. Finalmente, ¿qué título le pondrían ustedes a este texto? ¿Qué título se atreverían a postularle a este texto? Piensen que esto es como uno de esos hijos recién nacidos. Acaba de nacer, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Cuál será nuestro título? ¿Quién se atreve a postular algo? Un mundo al revés. Bueno, un mundo al revés. Acá escribieron en el chat un mundo al revés de Alicia. ¿Quién más? En el chat postularon otras dos propuestas. No hace falta un mundo imaginario, solo mirar por la ventana. Esa es la propuesta de Vanessa y la propuesta de Diego es el mundo de Alicia. Bueno, de antemano le agradezco a quien en Educaplay participó y diligenció en menos de 3 minutos el ejercicio, logrando pues un resultado destacable. Por acá hay otras dos propuestas: Sin espejos para mundos al revés, los mundos de Alicia, de Yair, el mundo imaginario de Alicia. Bueno, muchas gracias por estar tan activos. Vamos a mirar, según el autor, cuáles son esas palabras faltantes y cuál es el título. Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría asomarse a la ventana. El fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Se titula Si Alicia volviera y su autor, Eduardo Galeano. Este texto hace parte de la contraportada de un libro titulado Patas arriba, la escuela del mundo al revés. La edición del siglo XXI, corrijo, tiene este microtexto en la parte trasera, un microtexto muy hermoso que da cuenta de esas contrariedades, de esos sinsentidos que a veces se viven en el mundo real y que no necesitan de traspasar una ventana o introducirse en otro mundo para ver las cosas al revés. Entonces, con esto nos vamos adentrando en el tema en cuestión, no sin antes hacer una reflexión y pregunto, ¿qué estrategia de lectura creen que pusimos en práctica a la hora de leer Si Alicia volviera?
¿qué estrategia consideran que pusimos en práctica a la hora de leer si Alicia volviera? Bueno, pregunto porque la guía de aprendizaje de la tarea número 3 tiene un componente fuerte con con las estrategias de lectura o sobre las estrategias de lectura. Para quienes ya la han venido revisando, podrán darse cuenta que cada estrategia plantea una situación o plantea una pregunta susceptible de ser abordada o desarrollada. ¿Quién se atreve a postular algo? Profe, pues por mi parte yo realmente hoy asistí al CIPA, pero lo hago es por orientarme en lo que voy a desarrollar. Técnicamente todavía no he podido revisar la actividad, pero yo diría que lo que al menos yo hice fue hacer una comprensión de lectura, pero de los términos de los términos conectores. Toda la relación de palabras que habían a la derecha son conectores para el mismo texto. Entonces fue como evaluar qué palabras coinciden con el hilo o con el contenido del texto. Listo, muchas gracias. Por acá en el chat plantea Marcela establecer predicciones. Vanessa plantea vincular palabras. Una vez más le doy las gracias por la participación. Y en efecto, el ejercicio que acabamos de hacer pone en marcha un par de estrategias. Yo lo había visto más desde la perspectiva de las palabras clave. A veces uno rastrea el significado, el sentido general de un texto a partir de unas palabras clave. Maravillas, espejo, atravesar, son conceptos claves en toda la narrativa que relaciona a Alicia en el País de las Maravillas. Y su acento nos pone a nosotros en una situación particular, y es que esa estrategia de lectura nos permite pues acercarnos, a apropiarnos del sentido general de un texto. Pero también alguien se atrevió a plantear, particularmente Marcela, que hicimos predicciones. Claro, sobre la base de unos vacíos empezamos a conjeturar, a formular posibles, y ahí fuimos urdiendo el sentido general de nuestro texto. Las estrategias no son algo ajeno a nuestra experiencia como lectores, las desarrollamos permanentemente. Lo ideal es hacerlo de forma consciente. Entonces, muy presente a estas estrategias porque harán parte de las que van a emplearse a lo largo pues, de la tarea número 3. La tarea en específico plantea 2 actividades para quienes apenas se están relacionando con esta. Una primera actividad que compromete la lectura de un artículo y el desarrollo de 10 aproximadamente estrategias de lectura. La segunda gran actividad implica la revisión de un video, de un material en video, y la solución de una situación que la guía plantea. Ambas ponen en marcha estrategias para la recepción, para la lectura de un texto, y en el caso particular del video, unas estrategias de escucha activa, precisamente porque estamos trabajando con audio e imagen en movimiento. A propósito de las estrategias de los textos escritos, qué pena. Voy a hacer énfasis en esta parte porque es un componente duro, digámoslo, de la tarea, y quisiera que quienes han revisado la tarea me plantearan algunas de las estrategias que están contempladas en la guía y que van a ser fundamentales para el desarrollo pues, de la tarea que está en curso. ¿Cuáles son las estrategias principales que menciona la guía y que son necesarias tener en cuenta para desarrollar la lectura del texto sugerido? ¿Quién se anima? Están muy tímidos y muy tímidas.
¿Nadie? Bueno, Laura, tienes la palabra. Profe, la guía muestra 10 estrategias, pone 3 antes de la lectura y muestra 7 durante y después de la lectura. ¿Esas iniciales en qué consisten? Las 3 antes de son plantear el propósito con el que uno va a leer el texto, mostrar más o menos uno qué sabe como por encimita con lo que tiene básico, es decir, en la guía nos ponen como con el título del artículo, imaginarse uno como qué entiende que va a hacer. Y la tercera estrategia es más o menos imaginarse qué cree uno que va a decir. Entonces, como basándose en el título, qué supone uno que va a tratar el tema. Perfecto, Laura. Un apunte muy concreto, muy contundente. En efecto, en la red de curso hemos venido planteando pues una lectura dividida en 3 momentos que dan origen a 10 grandes estrategias y que comprometen, como bien lo señaló Laura, un antes, durante y después de la lectura. El antes tiene que ver con eso que nosotros sabemos sobre un determinado tema y lo vamos a poner en diálogo con el autor del texto. Vamos a poner en diálogo aquello que nosotros presuponemos sobre el tema que va a abordar el texto para generar un diálogo entre eso que sabemos y eso nuevo que va a aparecer a lo largo de la lectura. Esto nos permite a nosotros fijar un propósito de lectura. ¿Para qué yo voy a leer esto? Más allá de responder a una tarea. Durante la lectura, lo que solemos hacer es un esfuerzo por apropiar el volumen de información que va trabajando el autor del escrito que tenemos al frente de nosotros. Para esto hay varias lecturas, entre esas el subrayado. Creo que con el caso de Carlos, quienes lo respondieron de manera contundente lograron identificar que la señalización, el destacar información importante, el interrogar, el cuestionar, hacen parte de eso. Y en este caso, que todo se articula alrededor de un monitoreo y supervisión, nos vamos a detener en esas microestructuras del texto para determinar cómo se relaciona cada uno de sus significados, de sus partes, para que en una suerte de pirámide vayamos construyendo el sentido global de este. Para que podamos responder a preguntas como ¿de qué trata? ¿Qué plantea? ¿Cómo se organiza la información? ¿Cuáles son los argumentos? Etcétera, etcétera. Y finalmente, la última parte de la lectura, que es el después, nos lleva a hacer una evaluación y esta implica a su vez la reconstrucción del sentido global del texto y de sus partes. Después de leer, yo hago un esfuerzo por fijar, por asimilar y por acomodar en mi memoria lo más relevante del texto. Y con mucha más propiedad puedo responder las preguntas que acabé de formular. Sobre este esquema, reitero, la guía número 3 va a priorizar el trabajo de lectura de un artículo de opinión. Quiero subrayar las características de un artículo, de un texto escrito en principio para después derivar en las de un artículo de opinión. Un texto es una cadena de significados, es una suerte de tejido. El texto no es una palabra, una oración por allá aislada, y no son un conjunto de ideas dispersas. No, un texto es un encabalgamiento que presenta un amarraje desde el título hasta su cierre. Y hay unos mecanismos para que el texto esté encabalgado. Eso le garantiza coherencia y cohesión.
Entonces, mucho ojo con esas dos cualidades del texto. Tiene coherencia y tiene cohesión. Coherencia porque todos sus elementos están articulados alrededor de un tema único. Y cohesión porque todas sus partes están unidas de una manera armónica. Como ya lo decía, un texto suele abordar un tema. Un texto no es una conversación. En una conversación nosotros vamos de tema a tema. Si ustedes hacen memoria de sus conversaciones con conocidos, compañeros, familiares, entre otros, se van a dar cuenta que están hablando de una cosa, luego saltan a otra y a otra, y después de un tiempo se van a preguntar, ¿y de qué estábamos hablando? La conversación en ese sentido es abrupta. Los textos escritos no pueden tener esa característica, porque el receptor, quien lo lee, necesita claridad sobre el tema del que trata un determinado texto. Cuando el texto infringe esta cualidad o este principio, tenemos un problema, y es que tendemos a confundir a quien nos lee. Todo texto suele tener un propósito comunicativo. En otras palabras, aspira a generar un efecto en quien me lee. Cuando alguien me lee, me dice, uy, usted me está informando X o Y cosa. O usted me está queriendo convencer de algo. O usted me está dando unas instrucciones para que yo haga X o Y cosa. O usted me está describiendo. Cuando yo llevo mi hoja de vida a X o Y lugar donde aspiro a que me den trabajo, yo presento una descripción de mí. ¿Quién soy? ¿En qué me formé o en qué me estoy formando? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Ese es un texto eminentemente descriptivo. Esta es una parte que no solemos tener muy en cuenta, pero los textos están dirigidos a alguien. A eso se le llama auditorio o público. Cuando uno se inmiscuye en el mundo de la lectura, va ganando conciencia de que uno escribe para alguien, porque la escritura tiene fundamentalmente un sentido social, al igual que la lectura. La lectura tiene un sentido social porque me permite a mí comunicarme con otros. Ese auditorio, ese público al que yo me dirijo, me define a su vez el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar. Si yo voy a elaborar un texto para un público especializado, para una comunidad científica, pues el lenguaje va a ser especializado. Si es para un grupo mucho más cercano, si es para mi familia, pues el lenguaje no tiene que ser especializado necesariamente. Si es una nota para los vecinos, pues tiene que ser precisa y con un lenguaje que ellos puedan comprender. Como lo decía al inicio, un texto es coherente. Todas sus partes apuntan hacia una misma dirección. Y finalmente, un texto, para que no se quede dando vueltas sobre la misma temática, tiene que ir avanzando. Pero esto no implica, como un árbol, irse por las ramas. No, tiene que ir abordando una temática de tal manera que sea progresivo, que no se vaya por las ramas y que dicha temática sea abordada de la manera más completa posible. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me disculpan, no había visto en el chat. Laura hizo un apunte que me parece muy importante, pero a propósito del texto, para volver sobre el comentario de Laura, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿O todo claro como el agua del río Bogotá? Hasta el momento todo claro. Bueno, muchas gracias por la atención. Laura dice, las estrategias principales son 3, antes de la lectura, y 7 durante y después de la lectura. Correcto, ese es el planteamiento que hay en la guía de aprendizaje. Y vamos a tratar sobre la base de las estrategias planteadas, como también desde esta aproximación elemental al texto,
de detenernos en el texto que es objeto o será objeto de nuestro análisis. La guía de aprendizaje nos remonta a un texto titulado ¿Qué xenofobia? Su autora es Piedad Bonet. Este texto fue publicado no hace mucho, el periodo pasado, el semestre pasado, el 6 de marzo de 2021, fue publicado por el diario El Espectador. Hace parte de la franja de opinión del periódico y pues vamos a ver entonces qué nos plantea Piedad Bonet acerca de la xenofobia. Voy a requerir del concurso de una voz que me lea el siguiente párrafo. ¿Quién me colabora? Yo le colaboro, pues. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Marcela también se postuló para colaborar, entonces arrancas con la lectura y sigue Marcela después, en el siguiente párrafo. Ok. ¿Qué xenofobia? Pareciera imposible no conmoverse al ver a la joven pareja acurrucada con sus niños en un andén, exhaustos de recorrer la ciudad pidiendo ayuda a gritos, o al hombre que pasa horas enteras en un semáforo anunciando «soy panadero y tengo familia», o al músico, que muy seguramente hacía parte de una orquesta, tocando su saxofón en una esquina, o a las familias que atraviesan nuestras cordilleras cargadas con sus enseres, desafiando el sol y la lluvia en busca de un mejor destino. Son los migrantes venezolanos que no tuvieron otro remedio que escapar de un país gobernado por un régimen desalmado, que los ha condenado a la indigencia. Sin embargo, y para no creerlo, más del 80% de los colombianos, según encuesta del CMI, no están de acuerdo con el Estatuto de Protección a Migrantes que firmó el presidente Iván Duque Márquez para garantizar la atención humanitaria a las personas que huyen de Venezuela, decreto que será reglamentado en los próximos meses por Migración Colombia. Listo, tenemos el primer párrafo del texto, tenemos un título. Ustedes ya habían venido haciendo unas conjeturas. Con esta información que es parcial, ¿sobre qué cree o sobre qué creen que va a tratar el texto que va a desarrollar Piedad Bonet? La misma problemática que tiene la migración de nuestros amigos de Venezuela, todo el contexto de la gente que sale de allá siendo profesionales o no, pero que salen a otro país a causar crisis, por así decirlo. Bien, ¿qué otro punto de vista? Bien pueda, Marcela, tiene la palabra. Yo creo que otro punto de vista puede ser que ella expone de por qué nosotros no estamos de acuerdo con un estatuto de protección a migrantes. Es decir, pues en este caso los venezolanos, que por qué no estamos de acuerdo a que el gobierno ofrezca esas ayudas a ellos. Bueno, buen punto, Marcela. Vamos a tener eso en consideración. Vanessa nos dice que tiene que ver con la discriminación. Julián nos señala que también esto pasa con los migrantes de Haití. Mucho ojo con ese Haití. Le voy a dar la palabra a Vanessa y voy también a incitarlos a que relacionemos esta primera información con el título. ¿Qué es xenofobia? Y el planteamiento que hace Piedad Bonet, ¿qué relación tendría con el título? Tiene la palabra, Vanessa. ¿Me escuchan? Claro que sí. Ok. Bueno, lo que pasa es que de pronto muchos vemos como
o sea, no nos ponemos de pronto en la postura de las otras personas, en este caso los venezolanos. Entonces, de ahí yo creo que viene como esa falta de empatía y se genera como esa xenofobia, ¿sí? También yo creo que muchos dicen, bueno, pero aquí tantas personas de colombianos que les hace falta tantos derechos y porque ellos van a tener ese beneficio si aunque en Colombia también hay personas que aguantan hambre, que no tienen salud, que no tienen educación, niños que mueren de hambre. Entonces yo creo que es como esa postura que falta. Listo, Vanessa, muchas gracias. Bueno, David ahí también nos plantea algo bien interesante a propósito de la pregunta que hice sobre qué puede estar planteando Piedad Bonet, qué relación esto podría tener con el título. El rechazo, dice David, a los extranjeros. Esto quiere decir como el rechazo que tienen algunas personas a los inmigrantes. Bueno, creo que por el contexto ustedes ya han logrado deducir algo con respecto al concepto de xenofobia. Podríamos haber buscado en el diccionario o en Google. Nos pueden ofrecer en efecto un concepto, una aproximación inicial a la xenofobia, sus características y demás, pero por las consideraciones que han hecho, la mayoría, o por lo menos quienes intervinieron, relacionan xenofobia con un tipo de discriminación en la que están involucradas las y los extranjeros. Entonces vayamos teniendo presente ese sentido porque es fundamental a la hora de comprender el sentido de este texto. Pregunto, ¿por qué razón el título o en el título el que va tildado? ¿Por qué razón Piedad Bonet le pone a ese que del título una tilde? Yo creería que es porque está exaltando el título, está como impresionada de lo que sucede, que quiere decirlo de esa manera, quiere impresionar, o sea, está como decepcionada o no sé cómo explicarlo, pero quiere transmitir como una preocupación, como decir, qué nos pasa? ¿Qué xenofobia? ¿Alguien más? Yo diría que es más resaltar la xenofobia. Bueno, ahí tenemos otra interpretación. Milena, tienes la palabra. Gracias, profe. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros porque me parece que es como un rechazo hacia algo, a alguien, que es como un fastidio o algo que no estemos de acuerdo cuando con lo que la compañera tocaba el tema sobre los venezolanos. Hay muchas personas que no están de acuerdo con el tema porque no es justo que a ellos sí les ayuden y a los colombianos como tal no. Entonces estoy como de acuerdo con la compañera. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá hay dos opiniones, mientras alguien más se anima a participar, de Julián y de David. Julián dice que quiere lograr empatía por los migrantes, importante esa clave, y David nos dice que porque es un sustantivo, y los sustantivos pues se escriben con tilde. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna apreciación sobre esto último, sobre estas dos últimas opiniones. Me atreví a hacer esta pregunta porque si bien no está contemplado dentro de las estrategias, es muy importante también considerar que una forma de leer un texto es conjeturando. Esto es un método de lectura. Conjeturar es formular hipótesis, formular pistas o identificar más bien pistas para ir construyendo el sentido. Y las pistas normalmente, como un buen detective, se logran identificar a partir de preguntas. En mi caso me interesa y me gusta mucho interrogar los textos. En mi experiencia como lector,
el interrogar los textos ha sido una clave para acceder al sentido de los mismos. Reitero, para mí es una de las formas, no es la única. No quiere decir que para los demás funcionen, ¿no? Para los demás pueden funcionar otras estrategias, como la búsqueda de los significados según el diccionario, la relectura y demás, que son totalmente válidas. Pero el interrogar el texto, el formular conjeturas, el identificar como un buen detective indicios que lo lleven a la escena y al protagonista del crimen, es otra de las formas. Y con el título pasa eso. Piedad Bonet podía haber iniciado su artículo con un interrogante, sobre todo porque asociamos al qué tildado cuando se usa o se emplean preguntas. ¿Qué tipo de xenofobia existe? ¿Qué tipo de discriminación hay? Ese tipo de preguntas implican un qué tildado. A diferencia de lo que considera David, no estamos frente a un sustantivo. Los sustantivos se definen básicamente porque remiten, cada vez que los usamos, nos remiten esencialmente a personas, objetos, cosas y en alguna medida lugares. Son sustantivos aquellos objetos, personas, animales incluso, que tienen un nombre muy particular. Designan en esencia, por una parte, y estos suelen ser sujetos animados. Por eso decía que en alguna medida hay lugares, hay objetos también, en particular porque tienen nombres propios. Acá hay una clave para también identificar el uso de los nombres propios, y es cuando se hace alusión o cuando se emplean las mayúsculas más bien. Entonces, podemos detenernos mucho sobre los sustantivos, pero lo que quiero precisar es que no estamos frente a un sustantivo propiamente, sino frente a una expresión. De hecho, si la pusiésemos entre signos de admiración, sería mucho más contundente. ¿Qué xenofobia? Y probablemente, como lo decía Julián, nos estaríamos acercando a un intento por reconocer un problema que no le hemos dado un tratamiento como que muy adecuado y que con el Estatuto de Protección a Migrantes reveló posiciones varias. Marcela, vamos a continuar con la lectura. Encárgate del siguiente párrafo. Cuando vayas al final, yo te encargo de cambiar o de continuar para que puedas visualizar el final del párrafo. Tienes la palabra. Migrar involuntariamente, por liberador que parezca, es en la mayoría de los casos atrozmente traumático. Este tipo de inmigrante debe desarraigarse del entorno familiar y convertirse en un desconocido en su estilo de llegada, donde muchas veces se ve obligado a cambiar de oficio si es que logra un trabajo, o a bajar del estatus perdiendo esfuerzos de años, algo que necesariamente lo entristece o lo avergüenza. Para acabar de ajustar, se ve expuesto a la inseguridad y al maltrato. Por eso deberíamos alegrarnos de que haya un estatuto que lo proteja. Saskia Sasan, creo que se dice así, especialista en migraciones internacionales y el Premio Príncipe de Asturias 2013, tiene varias conclusiones interesantes. La inmensa mayoría de un país no emigra ni aún en situación catastrófica. Existe una considerable migración de retorno, a menos de que haya una guerra que implica regresar.
y solo en cierto porcentaje de migrantes hay una tendencia al asentamiento permanente que aspira a integrarse. La más importante, sin embargo, es esta, creo que sí, hay un considerable acuerdo respecto a que la única política razonable es la de coordinar y garantizar la estabilización y plena integración de los residentes. La precariedad de la población inmigrante no es buena, conduce a la discriminación y al odio. Bueno, muchas gracias, Marcela. Tenemos una segunda parte en la que pues Piedad Bonet empieza a dar unos detalles, empieza a pormenorizar la situación de los migrantes venezolanos. A propósito de estos, ¿qué detalles, y en correspondencia con el texto planteado por Bonet, sobre todo con qué detalles plantea sobre la migración Piedad y de qué manera lo hace? Es decir, ella hace unos apuntes, pero tienen como que cierto sesgo, hay cierta tendencia. Esto para dialogar con lo que había planteado Julián hace un momento en el chat. ¿Será que a través de estas ideas ella se inclina hacia algún lugar o simple y llanamente, entre comillas, de forma objetiva, presenta el fenómeno de la inmigración? Tienen la palabra. Bueno, Julián y luego Vanessa. Y Laura, que creo que pidió también la palabra. Muy buenas noches, profe, y para todos mis compañeros. Lo que yo puedo apreciar en el texto es un cierto sesgo hacia los lectores para causar como una empatía, porque están mencionando que ellos han dejado sus trabajos, que han dejado su vida, que son gente preparada. Igual acá en Colombia también hay gente preparada. Entonces pienso que es como un guiño para que la gente se ponga pues un poquito la mano en el corazón acerca del estatuto de los inmigrantes. Eso pienso pues, profe. Perfecto, creo que seguía Vanessa, si no estoy mal, y luego Laura o Marcela. Yo opino que son las dos. Como tener esa empatía, como buscar esa empatía y también como decir, oiga, ¿qué podemos hacer, no? Porque yo creo que ella está diciendo ahí como que también es como problema de todos, por decirlo así, porque es como esa falta de cultura que a veces esa falta de cultura que hay en las personas y que no, ¿cómo decirlo? Em, o sea, como que en parte ella quiere como decir, sí, tengamos empatía, pero también pienso que también tenemos que aportar a esa problemática. ¿Qué podemos aportar? Pienso yo que ella está tocando esos dos puntos. Sí. Bueno, qué pena con ustedes. Regresé, voy a volver a compartir
pues la pantalla. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Fuerte y claro, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, retomamos. Gracias por los apuntes. Creo que alcancé a escuchar a Marcela en el conjunto de la intervención y Esteban había pedido la palabra. Sí, profe, Por tanto, gracias. tiene la palabra Esteban. Gracias, profe. Quería decir que ella pone una tesis sobre defensa, ¿no? Quiere hacer que los venezolanos sean aceptados y toma una consideración. También dice, según el texto, garantizar la estabilización y plena integración de los residentes. Entonces sí hace como que un llamado a que nosotros como buenos hermanos colombianos los ayudemos. Bueno, Esteban fue un poco más adelante y sería bueno detenernos en esto al plantear ya la posición de Piedad Bonet. Esto curiosamente coincide con una de las estrategias ya más en específico que plantea la guía, que es básicamente la estrategia 5, 6 o 6 y 7, que es identificar la tesis, el planteamiento de Piedad y los argumentos. Voy a leer la última parte del artículo para volverle a preguntar ahorita a Felipe, si no estoy mal, sobre eso que acabo de postular. Dice, Duque habló de dar el salto a una integración económica. Y es que integración es la palabra clave. Si es justo que los venezolanos puedan acceder a salud, educación y trabajo, ¿por qué somos entonces renuentes a la iniciativa de Duque, una de las pocas acertadas de su desafortunado gobierno? En primer lugar, porque existe la creencia de que vienen a quitarnos el trabajo, lo cual es falso, como lo han demostrado los expertos. Y en cambio, sí nos conviene aprovechar sus experticias, su deseo de progresar, su aporte cultural. En segundo término, por un problema estructural. Aún en una sociedad que se dice católica, acoger al otro, al desconocido, no es compatible con el proyecto capitalista que privilegia el desarrollismo, la competitividad y la concentración de la riqueza. Y finalmente, porque la naturalización de la violencia nos ha deshumanizado. Por estos días, para no ir más lejos, se habló en un noticiero de que están matando indigentes en Bogotá en una operación de limpieza. A cosas como estas hemos llegado. Este es el texto de Piedad Bonet dedicado a la xenofobia y quiero preguntarle a Esteban en qué se fundamenta para afirmar que la tesis, que el planteamiento de la autora es que nos sensibilicemos, que respaldemos esa iniciativa de integración de la población migrante venezolana a nuestras dinámicas sociales y económicas. Bueno, Piedad Bonet quiere garantizar como que todos estemos bien en comunidad, ¿no? No hace un llamado, es que Colombia tiene que ayudarnos, sino que todos como familia tengamos, como dice en el texto, en el segundo renglón, plena integración, que todos nos reunamos para tener una buena comunicación.
También dice plena integración de los residentes. Entonces, se refiere a que tanto nosotros como ellos, ¿no? Como nuestros hermanos venezolanos, como nuestros hermanos brasileños, como toda la nación de Latinoamérica. Y bueno, quiero resaltar ya el último renglón del primer párrafo. La precariedad. Profe, ¿lo moviste? Perfecto. La precariedad de la población inmigrante no es buena. Conduce a la discriminación y al odio. Entonces, claro, no debemos ser personas egoístas, o yo lo tomo así. No tenemos que ser personas que solo nosotros, Colombia debe ser el mejor país deportivamente, económicamente, políticamente, porque no nos representa. Ese es mi punto de vista. Bien, muchas gracias, Julián. Tiene la palabra. Yo diría que ella como que pasa el contexto de, o sea, nosotros sabemos que es xenofobia, si vamos a un diccionario, pero creo que ella lo explica ya del contexto de país. Y digamos que al menos por mi opinión, yo creería que ese fenómeno se acrecenta más es con el tema del odio. Digamos que empezamos a hacer comparaciones. No, mira, la Guajira está sin comida, está sin agua y viene Venezuela acá a pedir, pero pues técnicamente ella lo dice ahí en el texto, prácticamente muchas veces se queja de que ellos, bueno, la queja común de Colombia es de que la gente de Venezuela viene y acapara las vacantes de trabajo, de empleo, pero técnicamente es gente que también viene muy capacitada y que va a servir para el desarrollo del país. Entonces, parte de lo que ella expone ahí es con argumentos decir, mire que no todo es basado a que esa gente venga acá a ocupar cosas porque sí, es porque hay méritos también en ellos. Y pues ahí pues resalta que hay que buscar una integridad, hay que integrarnos, como decía con el compañero, con los residentes. O sea, si yo tengo una compañía y sé que puedo contratar a una persona mucho más capacitada que un colombiano, pues créeme que yo lo haría, sin importar, digamos, que la nacionalidad, porque mi finalidad va a ser que mi compañía crezca. Perfecto, un aporte muy significativo. Ojo con esta clave que acaban de presentar. Creo que Julián ha dado unas puntadas con respecto a la tesis y la intervención anterior vislumbra uno de los argumentos. Tengan presente que en las estrategias que contempla la guía y en general las estrategias de lectura, identificar y abstraer la estructura argumentativa, o sea, todo el andamiaje que permite que un lector identifique, rastree y reconozca que un columnista, un periodista u otro nos quiere convencer de algo, es muy importante y eso es lo que estamos haciendo. En esta última intervención acaban de manifestar es que esa tendencia de Piedad Bonet a defender la propuesta de Duque, que no es más que garantizar la integración de los venezolanos migrantes a nuestra vida social y económica, tiene un argumento central y es que ellos tienen algo que aportar. Pero no es el único. ¿Qué otros elementos hay que permiten que Piedad Bonet fundamente eso que está planteando, aparte del que ya mencionaron? Mientras lo van pensando, tengan presente que la profe Ana Milena acaba de compartir dos formularios que corresponden uno de estos corresponde al de evaluación pues, de la sesión anterior. Entonces, para que lo tengan presente,
mientras le vamos echando cabeza a qué otros elementos utiliza o en qué otros argumentos se soporta Piedad Bonet para em, soportar esa tesis que dibujó Julián. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que ella también se basa de acuerdo a una encuesta, si no estoy mal, que se hizo donde si se aprobaba o no, pues un estatuto que estaba planteando Duque, donde si no estoy mal, el 80% decía que no. Entonces creo que ella también lo relaciona eso como la parte de mucha xenofobia, o sea, que más del 50% del país no quiere que haya ese estatuto. Ese dato que presenta Marcela se puede considerar un argumento. Tengamos presente que Julián dijo es que Piedad lo que está diciendo es que respaldemos la propuesta de Duque porque conduce a integrar a los migrantes venezolanos a la vida social y económica en nuestro país. El dato que cita Piedad, que es resultado, como lo dijo Marcela, de una encuesta realizada por CMI, ayuda a fundamentar eso. La profe Ana Milena tiene la palabra y luego Carolina. Profe Juan, muchas gracias. Quiero compartir ahí en el chat, aparte de los dos enlaces para que ustedes puedan evaluar este encuentro, quiero compartir una información muy importante que quiero que la tengan en cuenta al momento de ustedes tomar una posición, ¿sí? Y es la siguiente, dice, el país llegará a la cita española con una lista muy incompleta de la riqueza de su literatura contemporánea en favor de lo neutro. El gobierno no invitó a Fernando Vallejo, a Laura Restrepo, a Piedad Bonet, quien es la invitada en este curso para leer su artículo, William Ospina, Héctor Abad o Pablo Montoya, y a otros autores que han dado brillo a la literatura colombiana desde finales del siglo XX, ¿sí? Una de las características de un lector crítico, ¿sí?, es tener en cuenta la persona que escribe el texto, en este caso la Piedad Bonet. Entonces, les dejo ese apunte para que si de pronto en algún momento alguna persona puede pensar que lo que ella plantea en su texto, ¿cierto?, de pronto tiene alguna afinidad política con el gobierno de turno, de pronto pueda a través de esta información desmentir, ¿cierto? De hecho, Piedad Bonet, junto con el resto de escritores, han planteado una posición muy crítica frente a muchas decisiones que toma el gobierno. Entonces, puede pensarse que en algún momento, por alguna forma o alguna idea que plantea ella en su texto, dirá, no, es que seguramente Piedad pertenece o es amiga o es allegada al gobierno y por eso de alguna manera nos quiere convencer que firmar ese estatuto es lo mejor o estar a favor de él, porque es que como ella es amiga del gobierno, entonces puede pasar así. Pues resulta que no, ni amiga ni allegada, al contrario, tiene una posición muy crítica, al igual que otros escritores. Por eso, una de las razones que todavía pues está por aclararse, no fue tenido en cuenta dentro de la lista que el gobierno envió para que fuera invitada a este evento tan importante. Entonces, es importante, estimados estudiantes, que cuando vayamos nosotros a leer un texto, siempre tengamos en cuenta quién lo escribe y qué hay alrededor de esa persona. Sobre todo ahorita, haciendo la cuña, ahorita que vienen las elecciones, ¿cierto? Como que, bueno, ¿y de dónde viene? ¿Y usted con quién ha estado? ¿Y usted qué ha planteado? ¿Cierto? Para poder tomar una muy buena decisión. Recordemos que la lectura crítica no se limita únicamente a tomar una posición frente al texto, sino a decisiones importantes para nuestra vida y para nuestra democracia. Profe Juan, ese era como un apunte que quería hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, profe Ana Milena. De hecho, a propósito del comentario de la profe, quiero subrayar en la tercera línea del segundo párrafo que están visualizando una expresión utilizada por Piedad Bonet que
sin dedicarle gran espacio, visualiza o permite vislumbrar más bien su posición política. Ella se pregunta, ¿por qué somos entonces renuentes a la iniciativa de Duque, una de las pocas acertadas de su desafortunado gobierno? Claro, en un inicio, cuando uno lee el primer párrafo, uno se queda con la sensación de que ella está metiendo las manos a la candela por el presidente. No obstante, y en el curso del texto, ella va arrojando pistas. Y una lectura detrás de las líneas nos permite visualizar eso. Una lectura muy finita. ¿Mm? Obvio, tendríamos que preguntarnos en la evaluación, o sea, en el después de la lectura, por qué si Piedad Bonet se ubica dentro de la oposición al gobierno, pues por qué sale a defender una iniciativa como la que acaba de plantear. Y ahí es donde vamos, estamos identificando para volver al planteamiento que hace poco hizo Marcela de los argumentos. ¿Será que el dato proporcionado por CMI, esa encuesta, constituye un soporte contundente que permite justificar por qué razón es posible superar la xenofobia y más bien volvernos solidarios con los migrantes venezolanos? Tenía en el orden de la palabra su uso, creo que era, ¿qué se me hizo? Laura, si no estoy mal. Profe, que iba a decir que en el punto en el que preguntan, en la estrategia 4, donde se pregunta como sobre la vida del autor, yo encontré una entrevista del Espectador, si no estoy mal, en el que ella, pues como que muy claramente se define a sí misma como una persona beligerante y de izquierda. Ella viene de una familia cristiana y conservadora, pero ella dice que pues a través de su vida se ha convertido en una persona beligerante y de izquierda, así se declara ella misma. Entonces, pues, de entrada ella dice que no es precisamente la más uribista ni duquista. Muchas gracias por ese aporte complementario al de la profe Ana Milena. Un dato relevante dentro de las estrategias, como claramente lo ubicas, Laura. Revisar quién es el autor de un determinado texto es importante, sobre todo cuando se encuentra información acerca de este. En este caso tenemos una columnista del Espectador que no es nueva en ese ámbito, ella viene escribiendo desde hace un buen tiempo y por obvias razones vamos a encontrar datos acerca de su trayectoria como escritora, su trayectoria en la vida social y política de este país, así como su posición. Entonces esos elementos dan cuenta, como lo señalaba la profe, de quién es quién está escribiendo, en este caso, el artículo. ¿Alguna apreciación sobre los argumentos? ¿Por qué razón, o más bien, qué otros argumentos utiliza Piedad Bonet para soportar su posición? Julián ya planteó uno, Marcela nos dejó con el interrogante con respecto al otro. ¿Alguien se atreve a plantear algo con respecto a estos dos o un adicional? Profe, es que me apasiona tanto el tema de Piedad. Si de pronto alguien ha ahondado un poquito más sobre la biografía de Piedad y cómo la vida de un autor influye en su escritura, los invito a leer un libro que se llama Lo que no tiene nombre, ¿sí? Y habla específicamente de la muerte, del suicidio de un hijo de ella. Entonces ella escribe un texto donde de alguna manera, después de padecer todo ese luto y todo ese sentimiento, pues por esta razón, sirve como de ayuda para aquellas personas que por alguna situación han pasado, ¿cierto? Y las causas que motivan este deceso.
Entonces los invito también a ahondar un poquito sobre eso porque es realmente apasionante. Era eso, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Tengan presente los datos que va dejando la profe Ana Milena, sobre todo desde la perspectiva de la experiencia de la autora del texto, para ir también relacionándose con su planteamiento. Laura, nuevamente tiene la palabra. Bueno, yo también como la profe Ana Milena, también me gusta mucho Piedad Bonet, y haciendo este trabajo pues descubrí un poquito más de cositas de ella, y parte de lo que encontré fue que, llamémoslo como el proyecto estético, ¿cómo le llamamos? Como su estilo, es como la búsqueda de un lenguaje para nombrar las experiencias del día a día. Ella aborda temas como muy cotidianos, pero dándoles como un trasfondo bastante fuerte. Muchas gracias, Laura. En efecto, Piedad en condición de columnista no se sustrae de una situación particular. Ella opina sobre lo que tiene que opinar y en este caso sobre un elemento. Y ojo porque eso es muy importante. Creo que en las primeras estrategias hay unas enfocadas en determinar sobre qué va a hablar la autora. Y creo que ya hay un acuerdo que nos permite vislumbrar cuál es el tema del texto. Y esto es fundamental, porque ojo, si bien este tema lo vamos a trabajar en la tarea que sigue, el texto plantea una temática, no es explícita la pregunta, pero plantea una pregunta desde la cual se desprende la famosa tesis, o sea, la toma de posición. Hay unos argumentos y hay unas conclusiones o una conclusión clave. Traigo a colación esto porque esa coherencia que hay entre esos elementos es la que permite que la estructura argumentativa y en general el texto sea un texto. Todas esas cositas amarradas entre sí aseguran eso que llamamos coherencia. Yo llamaría la atención a propósito del planteamiento de Marcela para que no nos quede en el aire, si lo que aparece en la primera parte es una descripción de la situación sobre la cual Piedad Bonet fija su posición o es un argumento. Yo me inclino más por la primera. Tengan en cuenta lo siguiente. Normalmente un artículo de opinión parte de una situación de la cual se desprende una opinión o una posición. Yo no opino sobre lo inexistente. Yo opino sobre algo que se desarrolló o está en curso. Y Piedad Bonet lo plantea claritico en el primer párrafo sobre todo. La pregunta que tendrían que hacerse subsecuentemente es ¿por qué trae a colación a Sakya Sens? Que es un referente en los estudios sobre migración. Él dice que hay varias conclusiones, pero ¿qué sentido tiene traer a colación eso que él plantea en lo que está diciendo Piedad Bonet? ¿Qué creen ustedes? Mientras lo van pensando, comparto el párrafo en el cual ella cita a Sakya Sassen, corrijo. Migrar voluntariamente, por liberador que parezca, corrijo, es en la mayoría de los casos atrozmente traumático. Este tipo de migrante debe desarraigarse del entorno familiar y convertirse en un desconocido en su sitio de llegada, donde muchas veces se ve obligado a cambiar de oficio, si es que logra un trabajo, o bajar de estatus perdiendo esfuerzos de años, algo que necesariamente lo entristece o lo avergüenza. Creo que fue Julián el que mencionó hace un momento que de Venezuela vienen diferentes tipos de perfiles, así como hay profesionales, hay personas que no son profesionales. Y a todos, de una u otra manera, les ha tocado arrancar, en su gran mayoría, desde cero.
Para acabar de ajustar, se ve expuesto a la inseguridad y el maltrato. Por eso deberíamos alegrarnos que haya un estatuto que los proteja. Saki Assassin, especialista en migraciones internacionales y premio Príncipe de Asturias, 2013, tiene varias conclusiones interesantes. La inmensa mayoría de un país no emigra ni aún en situación catastrófica. Existe una considerable migración de retorno a menos que haya una guerra que impida regresar. Y solo cierto porcentaje de migrantes hay una tendencia al aislamiento permanente que aspira a integrarse. Lo más importante, sin embargo, es esta. Hay un considerable acuerdo respecto a que la única política razonable es la de coordinar y garantizar la estabilización y plena integración de los residentes. La precariedad de la población, como lo citó ahorita Julián, inmigrante no es buena, conduce a la discriminación y al odio. ¿Qué sentido tiene citar sobre todo esa parte que está en comillas para este artículo? ¿Quién se atreve a decir algo? Bueno, Ángel, tiene la palabra. Profe, ese no sería un argumento de autoridad, pues, porque lo está defendiendo una persona experta en la materia. Bueno, ¿alguien tiene una opinión con respecto a esa afirmación de Ángel? ¿El hecho de que cite a alguien quiere decir que hay un argumento de autoridad? Dependiendo de quién sea ese alguien, pero en este caso yo creo que sí. ¿Quién más? ¿Alguien se atreve a plantear alguna posición complementaria o contraria? Yo les voy a plantear como que una infidencia con respecto a este artículo. Profe Ana Milena. Profe, si quieres terminar tu idea, cuando termines tu idea, yo planteo la mía, ¿vale? ¿Te parece? Listo. La infidencia mía es que Piedad Bonet me conflictuó. No por el tema. En alguna medida comparto sus planteamientos, sino por la manera en cómo organiza sus ideas y nos pretende convencer. A mi criterio, Piedad Bonet rompe con el esquema ideal del texto argumentativo. Creo que en la tarea previa, en las recomendaciones que le dábamos a Carlos para que él elaborara un texto argumentativo, le decíamos, Carlos, hermano, mire, elabore un texto argumentativo teniendo en cuenta una introducción en la que plantea una tesis, a esa toma de posición, o más bien esa tesis o esa toma de posición, defiéndala con un par de argumentos y al final concluya. En apariencia parece sencillo, pero como el mundo real supera la ficción, a veces nos encontramos con que ese esquema no está en ese mismo orden. Yo creo, por lo menos, y lo planteo para que empiecen a mirar con desconfianza la manera como Piedad Bonet empieza a argumentar, que ella, al mejor estilo de un rompecabezas, juega con las fichas. Yo sospecho que la argumentación, los argumentos duros, de los cuales coincido con Julián, ya hay uno identificado, están al final, que la conclusión como que está en la mitad y que el planteamiento, que no es muy explícito, está al inicio. La famosa tesis o posición no es absolutamente explícita, está difuminada, está como escondida, pero existe. Esa es como la infidencia que yo les quiero compartir
no porque sea un gran problema, sino porque exige más al lector. Profe Ana Milena. Profe Juan, pues mira, en cambio yo tengo una posición distinta. Yo siento que Piedad Bonet en la primera parte de su texto, ella hace una introducción al tema cuando ella comienza de pronto sí a, no sé, como alude a ideas digamos que remiten a los sentimientos, como que me llevan a, oiga, póngase en la posición de esta persona que sale de su país, ¿cierto? Espérate que voy acá al texto un momentico donde dice, parecería imposible no conmoverse al ver a un joven, o sea, ella como que comienza a meterme por ahí, pero luego finalizando esa primera parte del texto, ella habla del Estatuto de Protección a Migrantes. Entonces, mi pregunta no, mi sugerencia es plantearse una pregunta, ¿cierto? Para poder identificar con mayor facilidad la tesis. ¿Qué pregunta puedo hacer yo? Por ejemplo, yo sugiero, ¿está Piedad Bonet, ¿sí?, a favor o en contra del Estatuto de Protección a Migrantes? Porque hay que identificar una posición. ¿Cuál es la posición que ella plantea? Entonces, para yo poder identificar esa posición, yo voy a buscar una pregunta que me permita responder y esa respuesta, preferiblemente afirmativa, me va a permitir decir, esta es la tesis. Entonces, mi invitación sí es a que yo le sugiero esa pregunta, ¿no? O sea, si el texto me dice, de todo lo que yo voy leyendo y lo que voy comprendiendo, ¿está a favor o está en contra? ¿Qué argumentos ella me está dando? Si usted dice, yo creo que ella está a favor, y está a favor porque ella menciona esto, esto, esto y esto. Y cuando yo identifico esto, esto y esto, le doy un nombre. Entonces, en esto que está diciendo representa un argumento de autoridad porque me nombra a una persona conocedora del tema y no voy a dudar de esto. Me presenta un argumento emotivo, lo hace de pronto sí, de pronto la confusión puede estar en que la primera parte se puede entender como un argumento, ¿sí? Que apela a los sentimientos, pero no significa que no esté bien, significa que esa fue la manera como ella, digamos, introdujo al lector a su texto. Se fue el gancho. Recordemos que en la introducción cada autor es libre de escoger como la manera en que le va a presentar el texto, porque es la primera parte que la persona, que el lector lo hace. Y es cuando decide si sigue leyendo o no sigue leyendo. Y de pronto ella, digamos, apeló a esta parte para enganchar al lector y que continuara leyendo su texto para que luego identificara cuál era su posición y ya cada uno decide si está de acuerdo o no. Cada persona, de acuerdo a su vida, a sus experiencias de vida, dice, yo sí estoy de acuerdo, como lo dijo un compañero, que los venezolanos hermanos, que debemos ayudarlos, pero otra persona puede decir, no, profe, yo no estoy de acuerdo porque de pronto he tenido una mala experiencia y también es respetable esa posición y lo puede también pues argumentar. Pero en ya digamos, se le tocará plantear un texto ya sobre ese tema que supuestamente lo va a hacer en la tarea número 4, que debidamente lo va a hacer. Entonces, esa es como mi recomendación, formular la pregunta y a partir de esa pregunta identificar cuál es la posición de ella y si esa posición la defiende o la refuta. Profe, ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias, profe. Yo creo que esto refuerza la apreciación inicial de Julián, quien fue el encargado de postular la toma de posición. Y lo que acaba de decir la profe Ana Milena es una clave para desarrollar la lectura de artículos de opinión, y es preguntarse cuál es la posición, teniendo en cuenta inicialmente el tema ya identificado, de un autor sobre esa temática. ¿Está a favor? ¿Está en contra? Y la segunda clave es, con base en eso, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, es identificar los argumentos a los cuales apela el autor o autora de un determinado texto para soportar esa posición inicial. ¿Cómo cierra? Es otra de las preguntas ineludibles que tenemos que hacernos para poder atender a esa estrategia que nos lleva a identificar la tesis, a esclarecer los argumentos
y a determinar la conclusión o las conclusiones de un texto. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay algún aporte adicional? ¿Alguna pregunta más? Esto parece un silencio bueno, se me fue la palabra, sepulcral, profe, ay, dime la palabra. Sepulcral. Sepulcral. Esto es un silencio absoluto, eso ni que estuviéramos pues en un cementerio donde todo es silencio. ¿Algún aporte? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí está claro en este momento qué es una tesis, cómo la puedo identificar y cómo una vez identifico la tesis puedo reconocer los argumentos. Si yo no tengo clara la tesis, o sea, ahí no puedo avanzar, porque teniendo clara la tesis es lo que me va a permitir a mí identificar el argumento y el tipo de argumento. Entonces, los escuchamos. No, profe, apague y vámonos, definitivamente. Bueno, profe, hay dos puntos de vista, uno de Vanessa. Bueno, una muy buena charla, pues, por los puntos variados que se han expuesto. A mí me parece que ha sido un diálogo interesante con quienes han tomado parte, con Laura, con Marcela, con Julián, contigo. Y el otro apunte es el de Carolina, quien dice la problemática que pasa un inmigrante venezolano al salir de su país obligado, la tristeza que se siente perder todo y bajar de situación social cuando se puede hacer más por su familia y el rechazo que la comunidad puede sentir contra ellos. Adicional a esto, sentir algo de alivio ya que existe una propuesta de integración a la sociedad y brindar oportunidades a los inmigrantes. Esa sería mi tesis. Bueno, ahí Carolina se atreve ya a convertir en texto o en un escrito más bien lo que es la tesis. Tengan en cuenta otra clave, es que la tesis es una afirmación precisa, es una afirmación contundente, es en definitiva una frase, por decirlo de alguna manera, que exprese la posición con respecto a el tema seleccionado. No siempre las tesis comprometen un volumen significativo de información. Las tesis son afirmaciones contundentes, precisas, que dan cuenta de una postura frente a un tema. Exacto, como lo acaba de señalar Vanessa. Ojo, no confundamos la tesis del autor del texto con lo que yo considero. Eso es muy importante diferenciarlo. Profe Ana Milena, creo que ibas a hacer algún apunte. Sí, profe, dos cosas. La primera es, si tú me puedes, por favor, leer la respuesta que dio la estudiante. La de Carolina. Sí, la de Carolina, por favor, súbele un poquito. La problemática que pasa un inmigrante venezolano al salir de su país obligado, la tristeza que siente perder todo y bajar de situación social cuando se puede hacer más por su familia y el rechazo que la comunidad puede sentir contra ellos. Adicional a esto, sentir algo de alivio ya que existe una propuesta de integración a la sociedad y brindar oportunidades a los inmigrantes. Listo, voy a imaginar que yo voy a calificar el texto de Carolina, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegue a esa parte de decirle identificación de la tesis, yo le voy a decir al estudiante, la tesis no está bien planteada, ¿sí? Y este ejercicio es bueno que se dé porque eso nos ayuda a mejorar y para eso es este espacio. ¿Por qué? Porque en primer lugar no me está dando respuesta a una pregunta. Si yo planteo la pregunta, ¿está Piedad Bonet a favor o en contra del Estatuto para Protección de los Migrantes? Y yo leo lo que me está diciendo Carolina, para mí la respuesta no es clara, ¿cierto? En primer lugar, porque no me está diciendo si sí o si no, o sea, no me está dando una respuesta clara, afirmativa, que es debatible, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta esa parte.
Ahora, vamos a mirar la otra respuesta que dio por acá otro estudiante, donde dice, mi tesis sería, ¿por qué? No sé si esa es pregunta, entonces sería separado y con tilde la E. ¿Por qué nosotros los colombianos no estamos de acuerdo con el Estatuto de Protección a Migrantes que firmó el presidente Iván Duque? Recordemos que la tesis no se plantea en forma de pregunta. La tesis más bien es la respuesta a una pregunta. Entonces, si a mí me tocara calificar la tesis de Marcela, yo le diría, Marcela, no, por favor revisa los documentos o revisa este texto donde me indica cómo formular una tesis que está dentro del curso, que está del Centro Javeriano y está remitido ahí en las unidades en los contenidos, los referentes teóricos del texto, del curso, y yo le diría, no, esa tesis no está bien planteada porque no se sugiere desde el curso que la tesis se plantee en forma de pregunta, por lo tanto, esa no sería una tesis. ¿Listo? Entonces, la tesis no es una pregunta, la tesis es más bien la respuesta a una pregunta. Entonces, yo invitaría a Marcela a que me respondiera, Marcela, ¿los colombianos estamos de acuerdo con el Estatuto de Protección? ¿Sí? ¿Cuál es la posición de Piedad frente a esa pregunta? Porque tú puedes estar de acuerdo y eso es válido, pero lo que el texto nos quiere, a lo que nos invita es a que nosotros podamos identificar la tesis de un autor, para que cuando a mí me toque presentar mi tesis, mi texto, y yo tenga que plantear una tesis, lo sepa hacer. Yo primero tengo que identificar, por eso se les da un ejemplo, se les da este texto como ejemplo para que lo tengan en cuenta cuando ustedes tengan que hacer el suyo, el propio. Entonces, esa sería mi recomendación. Einer dice, los hermanos venezolanos se enfrentarían al rechazo abierto. No me es clara tampoco esa tesis. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la tesis? Que hay la pregunta, profe Juan. Bueno, la profe Ana Milena infortunadamente lo rajó. No perdamos de vista el planteamiento que inicialmente había hecho Julián, incluso Esteban lo había decantado. Volverlo escrito no es fácil, sobre todo con los elementos que estamos señalando, pero no es imposible. Ya te voy a dar la palabra, Esteban, porque quiero también señalar lo siguiente. Si bien la tesis no es una pregunta, no nos confundamos con la presentación de la situación sobre la cual Piedad Bonet elabora su afirmación, así ésta contenga datos. Y traigo a colación esto porque, teniendo en cuenta la apreciación de Einer, que dice los hermanos venezolanos se enfrentan al rechazo, ahí hay un dato que Piedad Bonet cita y que a propósito de cosas Marcela había traído a colación ahorita como un argumento, y es el de los datos de la encuesta de SMI. Más del 80% de las personas consultadas no está de acuerdo con que acojamos a los venezolanos. Yo sospecho que eso no debería de verse en clave de argumento, porque no está soportando algo que ya habíamos discutido con respecto a la posición de Piedad Bonet frente al Estatuto de Migración. Entonces, considérenlo muy bien, porque debe haber una coherencia entre lo que plantea Piedad, su tesis, sus argumentos y la manera como cierra. Felipe tiene la palabra y miramos el caso de Einer. ¿Qué ocurrió con Felipe? Bueno, mientras volvemos a encontrar a Felipe, Einer plantea, el autor expone en su texto y de cierta manera crítica cómo la sociedad colombiana en una gran parte se reúne
es renuente, corrijo, a los proyectos que plantea el gobierno para dar una integridad social al tema de los migrantes venezolanos y que tengan derechos a una educación, garantías de protección, trabajo y salud en Colombia. En otras palabras, yo preguntaría a Einer, ¿el planteamiento de Piedad implica una exposición de información en la cual ella nos muestra la renuencia de los colombianos a aceptar el estatuto de reconocimiento y aceptación de los migrantes en nuestro país? Sí, profe, para mí sí. ¿Qué dicen los demás? Siguiendo el ejercicio de la profe Ana Milena, yo llamaría la atención acerca de la posición que entrevé esa redacción elaborada por Einer. Marcela, tiene la palabra. Tutor, la tesis podría ser entonces como los colombianos no están de acuerdo con el estatuto, ya que implica tener una integración socioeconómica a los venezolanos. En correspondencia con el planteamiento de Einer, porque va por ahí, estamos dando por sentado que Piedad Bonet nos está planteando que los colombianos rechazan el estatuto. Y me atrevo a decir categóricamente que Piedad no pone el acento en ese rechazo que lo pone en evidencia a través de una encuesta, sino en las razones por las cuales hay que aceptar el estatuto, con la acotación que ella hace sobre los aciertos y desaciertos del actual gobierno. Entonces a mí me parece que la tesis es a la inversa. En otras palabras, creo que fue Felipe quien de manera muy certera dijo, es que a Piedad se le nota un sesgo, se le nota una empatía hacia los venezolanos migrantes. Y él, de una manera muy certera, corrijo, muchas gracias Julián, fue Julián. Y él, de una manera muy certera, dijo, es que el planteamiento de Piedad se orienta a dar razones para aceptar el estatuto. Pues, ¿esto qué significa? Pues que la posición de Piedad se orienta a favor de. El punto es, ¿en qué se soporta? Por esa razón decía hace un momento que no es un argumento considerar la encuesta de CMI como un soporte de eso, porque la encuesta está diciendo lo contrario. La encuesta lo que nos está planteando es una situación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien se atreve a postular alguna idea más de tesis? ¿De convertirla en texto o en escrito y la revisamos? Bueno, mucho ojo con el planteamiento que acaba de hacer Julián. Y es que una de las formas mediante las cuales Piedad fija su posición a favor de del Estatuto de Migración es que se soporta en que los migrantes tienen cómo aportar al país. Mucho ojo con ese dato. Porque ahí, eso era lo que estábamos discutiendo hace un momento, aparece una suerte de primer argumento. ¿Quién más quiere aportar algo? La profe planteaba que hay un contraargumento, en efecto.
el dato acerca de la encuesta funciona como un contraargumento. ¿Quién más se atreve a plantear algo? Profe, yo quisiera añadir que una tesis sería el padecimiento de algunos migrantes hacia Colombia. eh, Evalúan nuestro proyecto de crecimiento económica y políticamente. Repitámosla, por favor. El padecimiento de migrantes evalúan el crecimiento económico y políticamente. ¿Sí, sí está clara la idea de Esteban? ¿Qué piensan ustedes? Yo te contrapreguntaría, Esteban, ¿qué quieres plantear con esa afirmación? Pues que los venezolanos están sufriendo hambre, están sufriendo muchas violencias para dejar su país y después venirse hasta acá. Y eso connota tanto económicamente o socioeconómicamente a Colombia, al país. Bueno, ¿y eso sería un argumento o sería una tesis? ¿O sería la tesis? Yo, para mí sería la tesis. Bueno, acá, No, no sé si está mal. acá hay que volver sobre la clave que nos planteó la profe Ana Milena para identificar la tesis. Vamos a hacer como el paso a paso. 1. Identificar el tema. Ya tenemos claro que Piedad Bonet nos habla sobre la xenofobia y en particular sobre el Estatuto de Inmigración. Segundo, si ese es el tema, formulémonos una pregunta. ¿Qué opina Piedad Bonet sobre el Estatuto? Y paso número 3. ¿Cuál es la posición de Piedad sobre el Estatuto según el texto? O sea, siguiendo esos 3 pasos, podemos determinar cuál es la tesis. Ya ahí han dado unas puntadas. Creo que la conversación, el intercambio, el ejercicio que han venido haciendo se orienta, y creo que todos somos conscientes de eso, en que Piedad está a favor del estatuto. Ahora lo que toca determinar tras eso es qué argumentos. Ya dieron uno y creo que en ese estamos de acuerdo todos. Y por acá han empezado a aparecer otras ideas. Yair nos postula una, que es la sensibilización social, es la propuesta de Bonet apoyada en la propuesta política del gobierno con el estatuto. Bueno, ahí Yair como que da una puntadita más con respecto a la posición de Piedad. De hecho, ella en una parte del texto textualmente dice que es una iniciativa destacable. ¿Por qué no apoyarla? Y Julián Robledo dice, los migrantes ponen en jaque el crecimiento económico y político. Bueno, tendríamos que interrogarnos acerca de si eso está planteado dentro del texto. En especial cuando Piedad, en el último párrafo, llama la atención sobre algo bien importante, y es que existe la creencia de que vienen a quitarnos el trabajo, lo cual es falso, como lo han demostrado expertos. Y en cambio, sí nos conviene aprovechar sus
experticias, su deseo de progresar, su aporte cultural. Creo que era el mismo Julián o Felipe, que en algún momento dijo que no hay que hacerle el feo a los migrantes porque ellos tienen algo que aportar en el terreno económico y social. O sea, no perdamos esa idea de vista porque, reitero, hace parte de la argumentación que utiliza Piedad para soportar su afirmación. Julián va a hacer uso de la palabra. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no perdamos de vista, digámoslo, ese procedimiento. ¿Cómo identificar la tesis? Paso número 1, identificar el tema. Paso número 2, formular la pregunta. ¿Qué opina la autora del artículo sobre el tema? Y paso número 3, elaborar la afirmación. La autora está a favor o en contra de por esto. Y de ahí se desprenden los argumentos. No olviden, la tesis no se formula a manera de pregunta. Es una afirmación como la profe Ana Milena, ahí está pormenorizándolo. Es una afirmación. Es una frase declarativa más en específico que deja abierto un debate. Profe Ana Milena, tiene la palabra. Sí, profe, ya para terminar, que mira que ya son las 8:48, entonces es importante recordarle a los estudiantes que la tesis se puede presentar de dos formas. Una, de manera explícita, es decir, que el autor o la autora del texto, en este caso Piedad, no lo dice, casi que parafraseado, esta es la posición, ¿cierto? Pero también la podemos encontrar de manera implícita, es decir, que yo la tengo que deducir, yo la puedo escribir con mis propias palabras, ¿cierto? Yo escribo con mis palabras la idea que ella me está vendiendo, la idea de la cual ella me quiere convencer, porque recordemos que al final, pues uno de los propósitos del texto argumentativo es convencer al lector. El lector se convence o no se convence de lo que plantea. Y no vayamos a confundir cuál es mi posición, ¿cierto? ¿Cuál es mi posición? Mi posición es muy distinta a la que la autora me está planteando. Yo puedo estar de acuerdo con lo que ella plantea, como puedo no estar de acuerdo. Pero en esta tarea, lo que nos piden es que nosotros podamos identificar, ya sea de manera explícita o de manera implícita, la posición de un autor en un texto. En este caso, el autor es Piedad Bonet, con todo su bagaje cultural, con toda su esencia, con todo su contexto, ¿cierto? Y a lo largo del texto, ella nos va dando como unas pistas para nosotros poder identificar cuál es el pensamiento de ella y cuál es su posición frente a la temática que está planteando. ¿Listo, profe? Era básicamente eso. Claro que sí, profe. No me había percatado del tiempo. Ya llevamos bastantes minutos conversando sobre el texto de Piedad Bonet. Yo espero que este intercambio haya sido significativo, de mayores luces sobre el desarrollo de las estrategias de lectura de este artículo. Si se dan cuenta, 3 párrafos, 4 párrafos, el enredo que nos han generado, pero esa es la magia del texto escrito y particularmente del texto argumentativo, que nos pone a discutir sobre la manera como otro piensa y plasma sus ideas. No quiere decir esto que estemos totalmente autorizados para decir cualquier cosa acerca de lo que leemos. Hay que respetar esa estructura y hay que atender a esa esencia que caracteriza esos textos. En esta oportunidad nos interesa saber qué opina y qué nos quiere plantear Piedad sobre un tema tan importante como es el de la xenofobia. Profe Ana. Mira esa tesis que está planteando Marcela con relación a la primera, creo que ella planteó al inicio una. Se acerca mucho. Desde mi punto de vista, yo le arreglaría ciertas palabras para que quedara más contundente, pero se acerca bastante. Dice, la importancia de apoyar el estatuto para el desarrollo del país a nivel socioeconómico. Ella, por ejemplo, es debatible. Alguien puede decirle, ¿sabe qué no? Yo creo que no es importante apoyar eso. Y ahí ya
de una característica esencial en una tesis que es debatible, es concreta, es corta. Yo le agregaría una puntadita chiquita para que me quedara, en lo personal, bien redactado. No sé, profe, ¿tú qué piensas? De acuerdo, profe. También iba a hacer un comentario con respecto a la elaboración que hizo Marcela. Difiere pues de la anterior, pero se encausa en torno a lo que venimos comentando. La posición de Piedad Bonet a favor del estatuto es de apoyo, pero ese apoyo tiene unas características y ahí es donde hay que poner el acento. A partir de eso, como tú bien lo decías, podemos identificar los argumentos. Como bien lo dijo la profe Ana Milena, pues ya nos acercamos al final. Esperamos que este espacio pues haya sido enriquecedor, haya sido significativo con respecto a cómo identificar la tesis, cómo atender a los argumentos, relacionar la vida del autor o la autora con su experiencia escritural y sus productos, y discutir pues lo que plantea la autora después de la lectura. Acá hay varios apuntes al final. Bueno, la profe ahí señala que ella empezaría la formulación de la tesis con el Estatuto de Protección a Migrantes, y señalan a su vez que la importancia de generar aprovechamiento y control de los individuos que migran para con el desarrollo social de residentes y foráneos mediante el estatuto. Bueno, ahí ya se empiezan a encauzar algunas ideas. Yo les recomiendo que con mucha sencillez y precisión formulen sus tesis. Esteban nos señala el padecimiento de algunos migrantes que quieren trabajar por una nueva oportunidad en Colombia. Bueno, esa se distancia un poco, porque no olviden que la tesis que van a identificar se debe explicitar la posición del autor. Profe, y una ¿Está a última favor cosa. o está en contra? Profe Ana Milena. Una última cosa es evitar en lo posible dentro de las tesis el uso de adjetivos, porque el adjetivo de alguna manera también crea un sesgo, ¿cierto? Por ejemplo, decir, ay, es que el mejor equipo de fútbol a nivel mundial es el Barcelona, ¿cierto? Entonces decir el mejor, eso ya crea como cierta, pues causa controversia, pero se puede evitar. O sea, yo puedo utilizar esa misma frase quitándole ese mejor y presentándola de forma más consistente. Entonces, al darle relevancia a la palabra importante, pierde desde mi punto de vista un poco de consistencia en la tesis. Entonces, tratemos de ser muy concretos en lo que se puede. ¿Listo? Ah, sí, Jaime dice que porque es el real. Bueno, ahí yo difiero mucho, pero bueno. Bueno, ya se generó. No, sí, ya eso, yo creo que ese es el tema, ese podría ser un muy buen tema para escribir artículos de opinión. Bueno, para que se den cuenta que lo debatible es interesante. Pero eso lo podemos explorar en una próxima oportunidad. Reitero, espero que estos elementos den más luces para el desarrollo de la tarea. Estamos en su curso, los foros están abiertos para compartir aportes, para que se genere también un debate, para que vayan compartiendo esos avances en torno a las estrategias, la estructura argumentativa, y que desde pues, el cuerpo de tutores podamos también, así como con los estudiantes, hacer los apuntes correspondientes para ir señalando el curso de la tarea. Estimados estudiantes, como suele ocurrir en nuestros espacios, se van agotando, pero van quedando elementos importantes, aprendizajes significativos que pueden dar luces sobre el desarrollo de los compromisos adquiridos. Y pues en este marco no nos queda más que agradecerles su atención, su participación, su aporte, y desde la red de curso totalmente prestos a los aportes, insumos y avances que de cara pues al
a la tarea número 3 deseen presentar. Por mi parte, estoy totalmente pendiente para con los estudiantes que me corresponden, así como con los demás. Y profe Ana Milena, para despedirnos. Profe, pues muchas gracias y una triste noticia. Estoy revisando el formulario de asistencia y solo 9 estudiantes de los 23 o 20, venga a ver cuántos están conectados, 22 conectados lo han hecho. Entonces, vuelvo y reitero, por favor, la importancia de hacer de diligenciar esos encuentros porque digamos que sus respuestas son las que permiten que estos encuentros sigan vigentes, ¿cierto? Esa es una estrategia que se plantea desde el curso y cuando vamos a entregar resultados sobre la participación, si el número no es considerable, entonces simplemente nos dicen, no, esa estrategia no sirve y la quitan, ¿sí? Se debe quitar. Porque imagínate, este es un curso que tiene más o menos 680 estudiantes y pues uno entiende que hay muchos estudiantes que tienen dificultades por 1000 razones que se presentan, pero los números son números y no fallan. La matemática por eso es tan exacta y tan precisa. De 680 sacamos el porcentaje, 22 estudiantes aparecen aquí conectados y cuando voy a mostrar los resultados, ya con números, con evidencias, porque me piden evidencias, profe, ¿cuántos están registrados? No, 9 nada más. Entonces, no, profe, cambie de estrategia, esa estrategia no sirve, quitémosla. Y si ustedes se dan cuenta, pues yo considero que esos espacios son muy productivos, se han creado con el mayor de los gustos y con toda la dedicación. El profe Juan hace su preparación, estamos aquí acompañándolos hasta esta hora, ¿cierto? Entonces, les agradezco mucho que por favor puedan diligenciar estos formularios que son realmente importantes para el desarrollo de estos encuentros. Profe, ese era como mi aporte y agradecer a los que están, que han sacado el tiempo para poder participar. Y los que no, pues igual se va a compartir en el enlace del SUEI, que está en el foro de noticias, el enlace de esta grabación. ¿Listo? Muchas gracias, profe Juan. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos. No olviden diligenciar la asistencia. Las razones ya las dio la profe Ana Milena. Y pues nos veremos en una próxima oportunidad. En el caso de los estudiantes de la zona sur, próximamente nos veremos en el segundo e-learning y espero que allá nos encontremos. Buenas noches para todas y para todos. Espero que puedan descansar y que desarrollen la tarea en los mejores términos posibles. Muchas gracias por todo, profesores. Buenas Muchas noches. gracias, Fede. Muchas gracias, todo muy claro.